me trae a colación esta conversación con ustedes. Ocurre que a mí como asesor legal de la universidad, jefe de oficina, me llaman y me dicen en la escuela, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, han secuestrado a la decana, ¿no? Así que tiene que venirse urgente, eran las 7 de la noche, yo ya estaba en mi casa, tiene que venirse urgente porque los alumnos están ahí y no la dejan salir. Bueno, el asunto pintaba como algo muy grave. Yo recién estaba unos días, recién en la Universidad de Huacho, vamos a ver. Y en efecto había lo que era la toma de local en el año 2006, que por cierto fue la última toma estudiantil que he visto y he presenciado, lamentablemente. Digo lamentablemente porque finalmente uno también ha sido estudiante y a veces hay posiciones de lucha que se radicalizan cuando las autoridades no toman pleno conocimiento o no actúan en torno a un determinado derecho estudiantil. Este era uno de esos casos, los estudiantes estaban reclamando que les provean de mejores materiales en la biblioteca, que se contraten mejores docentes, que se controle a los docentes que ya estaban ahí porque de repente no llegaban. Me parecía en términos generales pues, un reclamo viable, ¿no? Sin embargo, esto llevó a que se apersonen ante la instancia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en ese entonces, y en ese momento estaba la decana, ¿no? Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es tratar de llegar a donde está la decana y permiso, 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 todos los estudiantes estaban ahí presentes hasta llegar al decanato y hacer la pregunta, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, jóvenes, yo soy el asesor legal, me han llamado porque ustedes secuestrada a una de las autoridades. ¿Eso es así o no es así? ¿No? Entonces los muchachos en este momento dijeron, no, doctor, no es así, estamos reclamando algo, es un justo reclamo, también este es un justo reclamo el bloqueo de carreteras ahora, sin embargo eso ya está configurado como un acto desviado, ¿no? No aceptado por el ordenamiento jurídico. Eh, la cuestión pintaba feo porque los estudiantes cada vez más se exasperaban y había que tomar una decisión. Entonces ahí es donde se les dice a los estudiantes que de estar ellos reteniendo contra su libertad de locomoción a la decana, pues de pronto estarían configurando un delito. La pregunta aquí viene entonces, ¿qué delito? A mí me llaman un tercero que no es abogado y me dice, han secuestrado a la decana. Llego a la facultad y encuentro una toma de facultad, una toma de instalaciones y la decana adentro, con un tumulto de gente que no la dejaban salir. Entonces nos dirigimos a hablar con la decana y la decana dice, no, yo no me siento secuestrada, yo estoy aquí sentada haciendo despacho, conversando con los estudiantes. Entonces, ahí es donde quisiera empezar con ustedes esta conversación. Voy a proyectar algunas diapositivas para luego volver a este caso que finalmente fue el primer caso que yo tuve que atender eh, a título de secuestro de repente dentro de una institución pública. Y ahí empezaremos diciendo que el delito de secuestro ha sido o tiene una larga data, no es reciente, es antiguo, ya desde Roma, de la antigua civilizaciones, ya se utilizaba esta figura. Algunas veces para obtener algún rédito político, algunas otras veces para obtener algún beneficio económico, etcétera, etcétera, ¿no? En la antigüedad, el secuestro era una forma de sometimiento o comercio de personas. Quien vencía tenía el derecho de tomar para sí el territorio conquistado, además de las personas derrotadas. En Roma se usaba el plagium, que consistía en el rapto de esclavos.
plagiar a una persona, raptar a una persona, son versiones, vertientes, acepciones de la palabra secuestro. También fue utilizado en el imperio para capturar a los líderes de un reino a efectos de cobrar un rescate. Y de esto hemos visto varias películas a nivel de la pantalla chica como de la pantalla grande, ¿no? Hay un suceso que llama la atención y dicen que es el famoso hecho ocurrido al joven Julio César, quien fue secuestrado en una isla del Mediterráneo cuando el futuro cónsul romano se enteró por la suma que estaban pidiendo sus plagiarios, que eran 20 talentos en esa época. Este se molesta porque le parece que es una suma muy poco. O sea, soy yo el futuro cónsul, soy yo, me llamo Julio César, no puedes pedir por mí 20 soles, pues, ¿no? 20 lucas no valgo mucho más, pide 50, ¿no? Le dice, pide 50. Entonces allí se establece que además Julio César le dice, ojo, eso sí, pero si los encuentro después de que me hayan liberado, cuando ya paguen el rescate, pues ustedes van a ser dados como muertos, se les va a matar. La historia es muy abundante en estos extremos, pero tendremos que decir a manera de resumen que la palabra secuestro proviene del latín sequestrare y de acuerdo a la Real Academia viene a significar aprender indebidamente a un ser humano para exigir rescate a cambio de su libertad. Entonces ahí tenemos una primera configuración. La primera configuración es capturar, ¿no? Aprender, tomar a una persona, y esa toma, esa captura, tiene que ser ilegal o ilegítimo. ¿Para qué? Para poder pedir un intercambio a cambio de la libertad del sujeto que está siendo raptado, aprendido o actualmente secuestrado. Cabanelas nos dice que viene a ser la detención y retención forzada de un sujeto para exigir por su libertad una cantidad u otra cosa como prenda ilícita. Ya la definición, por lo tanto, un poco más formal, viene a ser la detención o retención forzada de una persona para exigir por su rescate o liberación una cantidad de dinero u otra cosa. No solamente es dinero, sino otra cosa sin derecho de pedirlo como prenda ilegal. Asimismo, se agrega que el secuestro es un delito mixto contra la libertad individual y la integridad de la persona, cuya negativa conduce, de acuerdo con las amenazas, a la tortura. Sin embargo, ya la Corte Suprema ha precisado que hay mucha diferencia entre lo que es el delito de secuestro y lo que es el delito de tortura, que lo vamos a ir viendo. La base jurídica la vamos a encontrar a nivel internacional en estos tres dispositivos legales que complementan la base normativa interna, y ahí tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A nivel interno lo vamos a encontrar en la Constitución Política, en el Código Penal y además también en el procedimiento que se establece en el Código Procesal Penal, además de otras normas especiales que iremos en algún momento, si nos corresponde en el tiempo, ir desarrollando. Entonces, ¿cuándo configuramos el delito de secuestro? El delito de secuestro vendría a ser el actuar sin derecho ni motivo o facultad justificada para privar de la libertad ambulatoria a una persona. No importa la razón, no importa el motivo, las circunstancias, ni el tiempo, ni el móvil, lo que importa es que una persona ha sido privada de su libertad ambulatoria. Entonces, si ese es el concepto, tendremos que ir configurando el delito de acuerdo a la estructura que nos permite este instrumento que se llama teoría del delito, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es la descripción del tipo penal del delito de secuestro, propiamente su descripción típica, que lo vamos a encontrar en el artículo 152 del Código Penal. ¿Qué nos dice este artículo? Ya el texto legal, ¿no? El texto abstracto.
contenido en la ley, el tipo penal. Nos va a decir que será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 20 ni mayor de 30 años, no es poca cosa, el que sin derecho, motivo ni facultad justificada priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación de la restricción de su libertad. No importa el motivo, razón, móvil, no importa quién lo haya hecho, siempre y cuando no tenga una facultad. Pues por lo tanto, de plano tendríamos que excluir de todo tipo de secuestro cuando el profesor, por ejemplo, puede dejar castigado a un estudiante en el salón de clases sin salir a recreo porque se portó mal. Ahí no podríamos hablar del tema de secuestros porque es una acción de castigo. Que sea correcto o incorrecto ya es otra cosa, pero no es un delito. Hay una facultad que para el docente puede ser y para las reglas del colegio podrán ser justificadas, ¿no? El salón de detención. En algún momento escuché en algún colegio que existía eso, ¿no? El salón de detención. Que puede estar un profesor, puede estar los alumnos allí, pero estos no pueden moverse hasta que cumplan ciertas reglas o ciertos requisitos que el propio colegio puede imponer. Cuando yo mando a mi hijo a su habitación, que no salga, que no se puede mover de allí, lo estoy secuestrando, pues tampoco, ¿no? O sea, esas figuras del diario vivir, cuando hay una justificación, no podrían configurar. Entonces, lo primero que hay que mirar en esta descripción típica, cuál es el bien jurídico tutelado, ¿no? Aquí no es muy difícil saberlo, sin embargo, no es muy pacífica la manera como se ha ido configurando este delito. Actualmente vendría a ser la libertad personal, delitos contra la libertad, bien jurídico genérico, la libertad, delitos contra la libertad personal, bien jurídico específico, pero mucho más particular es la libertad ambulatoria, llamada también libertad de locomoción o libertad de movimiento, ¿no? Que es restringido por una tercera persona sin motivo móvil ni facultad justificada. Sin embargo, hay algunos autores que han llegado a sostener que el bien jurídico protegido viene a ser no solamente la locomoción o libertad ambulatoria, sino la libertad del sujeto de poder marcharse del lugar en el que se encuentra. O sea, no solamente privar a la persona de su libertad, sino también se configuraría en una fase negativa en la imposibilidad que tiene el sujeto para poder marcharse, para poder abandonar el lugar donde se encuentra, ¿no? En ese sentido, alguien dirá que habrá secuestro cuando me apersono ante una comisaría o me llevan a una comisaría, no me dan mi papeleta de detención y yo me quiero ir, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé de esperar que venga el fiscal, ya me voy. No, usted no se puede ir, tiene que quedarse ahí. ¿Pero por qué? Me quiero ir. No tengo, estoy detenido. No, no, señor, usted está retenido, ¿no? La palabra que utilizan también en las comisarías, la retención. Deme mi papeleta de retención. No, yo no le doy papeleta, entonces me puedo ir. No, usted no se puede ir. Ah, me está impidiendo que me vaya. Entonces, ahí viene el tema, si en su versión de impedir que uno abandone el lugar en el que se encuentra, podría o no configurar también parte del bien jurídico tutelado. Los debates en torno a este tema es respecto a personas, por ejemplo, que no tienen capacidad de actuación, ¿no? Un menor de edad que no cuenta con esa capacidad, un infante que no puede expresar todavía, pues no podría hacer uso de esta última versión en este aspecto específico del bien jurídico. Por eso es que genéricamente, por mayoría en todo caso, se ha aceptado que sea la libertad ambulatoria de locomoción o de movimiento.
El estudio del bien jurídico, esta es una tesis que encontré de España, el estudio del bien jurídico expresamente garantizado en el delito de secuestro se formula sobre la base de 5 principios que identifican la afectación al bien jurídico libertad ambulatoria. A saber, principio de circunscripción, de intensidad, de idoneidad de la intimidación, la existencia material del bien jurídico y que la privación de la libertad sea un fin en sí mismo, no un medio para cometer otro delito en el caso por ejemplo, de detenciones, como que sea un medio para buscar un fin económico, político o de venganza en el supuesto del secuestro. En ese sentido, si yo quiero violar a una persona y espero a que salga del lugar o de su casa o del lugar en la que se encuentra y yo a la fuerza la subo a un vehículo y me la llevo al monte, al campo y allí descargo mis instintos libidinosos, sexuales, etcétera, pues digamos que el transcurso duró pues media hora de camino. Podríamos hablar que esa media hora se habría afectado el bien jurídico libertad. Pues la respuesta es no, porque si el iter criminis, ¿no? Ahí tendríamos que aplicar el iter criminis y tendríamos que ver que forma parte de los actos preparatorios para llegar luego a la ejecución y luego a la consumación. Entonces, si la privación de la libertad no es por sí sola una configuración delictiva, pues no estaríamos ante la afectación del bien jurídico protegido libertad ambulatoria. Entonces se subsumiría. En este caso tendríamos que hablar ya configurando el tipo penal en su parte objetiva, que el sujeto activo siempre va a ser una persona, puede ser una persona jurídica. Ninguna persona jurídica puede secuestrar a alguien. Ninguna persona jurídica tiene que ser persona individual que realiza la conducta considerada como delito. Debe de tener responsabilidad penal. Para poder hablar del delito de secuestro, tendremos que recordar que los menores de edad no cometen delito, ¿no? No cometen delito, cometen infracciones. Solo pueden serlo personas físicas. El sujeto pasivo, pues aquí hay un abanico de posibilidades, ¿no? Sujeto pasivo, víctima, agraviado del delito de secuestro puede ser cualquier persona o grupo de personas, no solamente una, incluso un recién nacido o un enfermo mental, ¿no? Al que se le priva de su libertad de manera ilegal. La doctrina nos dice que hay que anotar que la calidad de sujeto pasivo en ciertos supuestos delictivos sirve como agravante para la configuración de este delito. Por ejemplo, el que secuestra a un menor, el que secuestra a un pariente dentro de los grados que vamos a ver, pues de pronto configura una agravante del tipo penal de secuestro. Ese delito necesariamente se comete bajo el contexto subjetivo del dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad, por tanto, no se acepta aquí la culpa. Además, debemos recordar que culposos para ser castigados tienen que estar expresamente contenidos en un tipo penal. Se es consciente que se impedirá al otro el ejercicio de la libertad ambulatoria. El delito de secuestro se consuma en el momento mismo de la privación de la libertad, en el momento mismo de la privación de la libertad. Por lo tanto, ahí estaremos hablando de los delitos de resultado, que hace que el accionar del sujeto activo sobre su víctima y el delito se prolongue hasta que el agraviado recobre su libertad. Por eso es que se habla también de un delito permanente, que va a durar en tanto dura la privación de la libertad. ¿Es posible la tentativa? Es importante tener en cuenta que existe tentativa cuando el autor inicia la ejecución del delito por hechos exteriores, practicando todos o parte de actos que objetivamente podrían producir el resultado. Es un delito de lesión y es un delito de resultado. Aquí recordemos delito de lesión y delito de peligro. No, este es un delito
de lesión. Es posible, por lo tanto, que el tipo penal quede en un delito de ejecución imperfecta o de realización imperfecta, esto es en el grado de tentativa. Ello ocurriría, por ejemplo, cuando después de desarrollar los actos tendientes a lograr el secuestro, los delincuentes no logran su objetivo por la tenaz resistencia que opuso la víctima. Vamos a sacarla de su casa, justo está por salir de la casa y se prende de la puerta, ¿no? Vamos, la jalan, la jalan, la jalan, y no hay quien la suelte, lo golpean, la patean, no se desprende de la puerta, ¿no? Entonces parece niño cuando lo quieren dejar en el jardín el primer día, no se desprende de la pierna de la mamá o del papá, ¿no? Igualito, ¿no? Igualito. Ahí sí, pues, se ejecutaron todos los actos, pero no se dio con el resultado. ¿Es posible que quede en tentativa? Es posible. En cuanto a la penalidad, para entrar ya a otras configuraciones, en cuanto a la pena, leíamos que era de 20 a 30 años. Es un delito bastante grave por la dañosidad social y por la alarma social que genera, sobre todo en estas configuraciones. La pena será no menor de 30 años cuando se abusa, corrompe, trata con crueldad o se pone en peligro la vida o la salud del agraviado. De pronto lo coloco en una congeladora, ¿no? Lo dejo en una congeladora, se va a morir de frío. Estoy atentando contra su salud, contra su vida, sobre todo, ¿no? Contra su vida. Podría ser una agravante. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado. Eso hemos visto también varias películas, pantalla chica, pantalla grande, ¿no? En donde un hermano, para hacerse de la herencia total que le deja el padre, pues manda al manicomio a su hermano o hermana, o a su papá o a su mamá, a cualquiera, pero lo manda al manicomio. O sea, ahí se pretexta una enfermedad mental. El agraviado o el agente es funcionario o servidor público. Ya es un agravante. El agraviado o el agente, cualquiera de los dos. Si un funcionario en el cumplimiento de sus funciones, en el ejercicio del cargo, secuestra a una persona, pues es agravante. Pero si a él lo secuestran, también es un agravante. El agraviado es representante diplomático de otro país. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado. Secuestro al rey de la papa, al rey del camote, al rey de la yuca, del ajo. Secuestro a un próspero empresario de Gamarra, etcétera, etcétera. O sea, eso también es un tema de agravación. Este sexto numeral, si me permiten un paréntesis, motivó la realización de mi tesis universitaria para el grado de maestro, pero no fue en el delito de secuestro, sino que lo tomé como ejemplo, debido a que si nosotros revisamos el artículo 107 del Código Penal, vamos a encontrar lo siguiente: el que mata a su ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, a su cónyuge o a su concubino, ¿no? Será reprimido con pena privativa. Entonces yo me hacía una pregunta, ya dado que somos un pueblo bastante laico, de ascendencia en la religión católica sobre todo, y ahí hay una primera historia religiosa que es, en cuanto a delito, la muerte de Caín, de Abel por parte de su hermano Caín. La pregunta es, si un hermano en el Perú mata a otro hermano, ¿qué delito es? Y la respuesta debería ser homicidio, si no hay agravaciones de medio, de forma o de circunstancia. Un homicidio simple. Entonces, matar en el Perú a un hermano es matar tanto como a un extraño. Pero si uno ve el artículo 152, numeral 6 del Código Penal, dice, el agraviado es pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las personas referidas, funcionario público, representante diplomático o rey de la papa. Entonces, mira, secuestrar a un hermano de uno de esos señores es un agravante, pero matarlo no. O sea, que se maten entre hermanos, pero si secuestran a mi hermano sí es agravante.
sea, como que el ordenamiento jurídico presentaba, en ese momento yo les decía a mi jurado, presenta deficiencias normativas. Y a lo largo del Código Penal hay muchos otros tipos penales que regulan a los parientes, pero a los parientes colaterales o afines. Y el tipo de parricidio no lo contempla. Entonces, ahí, ahí tienen un ejemplo de las deficiencias normativas entre el derecho civil y el derecho penal. Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a poner en libertad a un detenido. ¿Vieron Avión Presidencial con Harrison Ford? ¿No? Lo secuestran al avión presidencial con la finalidad de que liberen a un general que estaba recluido en una cárcel de Moscú, ¿no? Entonces, la trama va por ahí, es un tipo penal que tiene una circunstancia agravante. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización criminal. Sí. Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado. De eso también hemos escuchado varias noticias, pero que de pronto secuestran a una persona, le quitan un riñón, lo dejan en una tina con cubos de hielo, con hielo, y le dan una nota, ¿no? Llama inmediatamente al hospital, te hemos quitado un riñón. También se causan lesiones leves al agraviado, es cometido por 2 o más personas para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable, el agraviado adolece de enfermedad grave y la víctima se encuentra en estado de gestación. Son las figuras que podemos encontrar. Pero hay una agravación más de la agravación, ¿no? Una agravante más agravada, por decirlo de alguna manera. La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio. Imagínense ustedes que el Peter de Al fondo hay sitio tire dedo a la Madame, ¿no? A toda la familia de los Maldini para que los puedan secuestrar. Uy, el Peter estaría cometiendo aquí un agravante, ¿no? Porque él está prestando un empleo, él está realizando un oficio para a favor de la familia. Entonces, el agraviado es menor de edad también o mayor de 70 años. El agraviado sufre discapacidad si se le causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto. Esas son las configuraciones típicas que se tienen respecto del delito de secuestro. Luego hay varias figuras del secuestro. El secuestro extorsivo, aquel que lo aprendo, lo capto, lo rapto a la persona con la finalidad ya de pedir una recompensa, ¿no? Generalmente monetaria, una extorsión, ¿no? Este accionar se proyecta siempre hacia la familia mediante amenazas a través de llamadas telefónicas, cartas, fotografías, etcétera, etcétera. Secuestro con fines terroristas realizado por grupos subversivos, el secuestro político típico y con multas económicas, y etcétera, ¿no? Hay ahí la palabra multa debe entenderse con reclamaciones, ¿no? Con reclamaciones políticas. Secuestro extorsivo, secuestro con fines terroristas, secuestrar para robar, es cometido por delincuentes comunes para poseer ilícitamente de bienes ajenos mediante el secuestro de la víctima para facilitar el robo. Me subo a un taxi, yo no exista, lo amarro, lo pongo en la maletera y con ese carro me voy a robar. Y durante todo ese transcurso lo tengo maniatado en la maletera. Entonces, allí también hay sentencias de la Corte Suprema que nos hablan de este tipo. El secuestro express, el que está de moda, ¿no? El que está de moda, se caracteriza por ser un secuestro de corta duración con el fin de obtener de la víctima todo el dinero posible, ya sea de sus cuentas bancarias o del dinero disponible en efectivo que su familia reúne en un espacio de pocas horas. El secuestro de avión con rehenes, el caso que les contaba de avión presidencial, el secuestro cometido por los reclusos, aunque ahí es un poco más el motín, ¿no? El motín que se puede dar, el autosecuestro,
Yo hasta ahora no le he hecho un seguimiento a esta persona que sale diciendo que está embarazada y finalmente se demuestra que no. Ella insiste en su estado de gestación, dice que la secuestraron, ¿no? Dice que la secuestraron. Los hechos están en investigación, pero también se han dado muchos casos de autosecuestro, ¿no? Con la finalidad de que hijo respecto a sus padres, con la finalidad de que los padres suelten dinero, ¿no? También se han visto películas en que el padre no suelta ni un solo sol y el hijo solito va regresando a la casa, ¿no? Y dice, no sé, me soltaron en la esquina, ¿no? Tacaño, miserable, entre sí, empieza a refunfuñar. Entonces, si pudiéramos resumir, yo creo que lo he puesto aquí lo más importante, aunque no lo único, el secuestro es una actividad delictiva que afecta al bien jurídico que es la libertad personal, específicamente la libertad ambulatoria o la libertad de locomoción. El secuestro está tipificado en el artículo 152. Las modalidades son diversas, sin embargo, la que más se da en el secuestro típico, así como también el secuestro por lucro, secuestro en general. Los secuestrados en nuestra realidad se han venido dando con los secuestros con mayor intensidad desde la década de los años 50, habiéndose radicalizado en la última década, convirtiéndose en la principal actividad delictiva del crimen organizado en nuestro medio. Es que es lucrativo, ¿no? Es lucrativo y además hay un alto índice, según las propias estadísticas que existen, hay un alto índice de cuyas familias no denuncian a la policía, ¿no? Es un trámite, es una negociación, ser pactada solamente entre los secuestradores y la familia, ¿no? De los secuestrados, eh, y cuyo caso no toma conocimiento, sino después, de repente, la familia, ¿no? También hemos visto varios casos en los que la policía puede haber intervenido y el resultado no ha sido nada favorable. Entonces, tal vez por eso es uno de los delitos de repente un poco más lucrativos, por el tema es que no se recurre a la autoridad policial, por miedo de repente a que las cosas se puedan agravar. Bueno, en lo que corresponde a análisis jurisprudencial, el portal jurídico LP es muy importante que todo abogado pueda revisar, está bastante actualizado y bastante variado, y ahí vamos a encontrar una serie de jurisprudencias, tiene 24 jurisprudencias respecto del delito de secuestro. Yo he utilizado lo que utilizo en las aulas universitarias cuando quiero sacar a orales a algunos estudiantes, este programa que se llama Échalo a la suerte, ¿no? Y echándolo a la suerte hemos logrado identificar 4 jurisprudencias que tienen que ver con este tema. Una primera jurisprudencia viene dado en la primera diferencia que puede existir entre el delito de secuestro y coacción. Este caso en particular, que es resuelto en el recurso de nulidad 2113-2017 en Lima, trata de un hecho que primero fue absuelto en primera instancia, luego fue declarado nulo en la instancia revisora, lo mandan al juzgado, el juzgado vuelve a ratificarse en la absolución de los procesados, va a segunda instancia nuevamente vía apelación, en recurso de nulidad, caso antiguo, y nuevamente declaran la nulidad, pero lo mandan a otro juzgado, ¿no? Lo mandan a otro juzgado y ese otro juzgado absuelve y mixta. Entonces, eso es lo que viene a este recurso pacífico, porque tuvieron que llamar a un vocal dirimente para poder resolver la cuestión. Primero votaron 3, luego votaron 2, y el vocal dirimente es el que logra determinar la cuestión final, ¿no? ¿Qué había pasado? El hecho en este caso. De pronto, la versión en el Ministerio Público dice que hay un señor que está con su enamorada, llega un patrullero y sin mediar justificación alguna, sube al patrullero, al señor que estaba con su enamorado, con su esposa. Lo sube al patrullero. Y en el patrullero había también una persona que le llaman procesado civil, ¿no? Un civil. ¿Quiénes habían llegado? La policía.
y como lo querían subir a la fuerza, no pueden subirlo, se resiste, llaman a refuerzos y llega otro patrullero, ¿no? Esa es la tesis fiscal. Por lo tanto, lo llevan al señor sin que lo pongan a disposición de la comisaría porque le estaban pidiendo dinero para dejarlo en libertad. Ahí viene un poco la extorsión, ¿no? Entonces llaman con el celular del señor, llaman a la esposa y le piden 2.000 soles, si no me equivoco. La esposa en el interín va a la comisaría y denuncia el secuestro de su esposo, ¿no? Ese es el hecho que narra el Ministerio Público. En el proceso, y eso se ve en el recurso de nulidad, 3 de los procesados condenados dicen, oye, yo no lo he secuestrado, ¿no? Yo no lo he secuestrado porque el señor le debía una plata por una computadora al señor procesado civil. Entonces, lo único que hemos hecho, y ahí viene la explicación que no se dan, ¿no? Entonces, ¿por qué interviene y por qué lo subes al patrullero? No, el señor subió al patrullero porque quería arreglar entre su acreedor, digamos, su acreedor y él, ¿no? Querían arreglar y que la policía esté de testigo. Así que dice que él se subió al carro para reconocer la deuda, ¿no? Es la versión que dicen, es la versión por la cual fueron absueltos en primera instancia, en primer momento, es la versión por la cual fueron absueltos en segundo momento, luego no se les cree esa versión, sino que por indicios se le condena y ahí viene el caso, ¿no? La Corte Suprema termina diciendo que pues sí, efectivamente se trataba de un tema de deuda. Y es lo que nos dice acá. Tal y como se encuentran descritos los hechos, se colige que el agraviado no habría sido privado de su libertad ambulatoria, sino que permaneció con los efectivos policiales recurrentes por su propia decisión, en razón de una deuda que mantenía con el encausado recurrente Jorge Francisco Domingo Lozano. En tal sentido, la calificación jurídica de estos hechos corresponde al tipo penal que se encuentra previsto en el artículo 151, delito contra la libertad personal, pero en la modalidad de coacción. Pues si bien se le conminó al agraviado para que cumpla con el pago de la deuda, no existió privación de su libertad ambulatoria, requisito primordial para que se configure el tipo penal de secuestro. Por tanto, las conductas imputadas a los encausados recurrentes deben ser subsumidas en el tipo penal de coacción y corresponde su recalificación. De la lectura de esta recurso de nulidad, uno de los vocales que no está de acuerdo es César San Martín. Y ahí en el voto en minoría establece que no, pues que no se ha acreditado el tema de la deuda, pero que sí se habían acreditado y había medios probatorios respecto a las llamadas telefónicas, ¿no? Dice, ya pues, estamos esperando, ¿vas a cumplir o no vas a cumplir? Acá te paso a tu esposo para que te diga, oye, gordita, dale la plata se consigue en la calle, ya dale, me van a llevar a la comisaría, me van a poner a disposición. De una vez hay que arreglar eso, es la transcripción, ¿no? Entonces San Martín dice, yo no me la creo, bueno, yo no me la creo que la policía sea mediadora de deudas civiles. Entonces, allí su voto, por lo cual dice debe confirmarse la recurrida y etcétera, ¿no? Entonces, pero los votos en mayoría determinan que no, que se trata justamente de una deuda entre particulares. Ahí no queda claro cómo interviene la policía, no lo dice la Corte Suprema, pero ahí nos tenemos, ¿no? No es un delito de secuestro, sino en todo caso un delito, dice, de secuestro, de coacción. Y como la coacción tiene menos años, al final terminan declarando la extinción de la acción penal, prescrita la acción penal por el transcurso del tiempo. Ahí es un caso bastante interesante, una sentencia bastante extensa, que no refiere sobre lo que es el secuestro, sino está más referido a cómo configuraron los hechos y cómo es que se configura otro delito distinto. La otra segunda jurisprudencia, menores de edad sin capacidad ambulatoria pueden ser víctimas del delito de secuestro. El caso, el caso que nos cuenta esta sentencia es, hay unos señores que dicen, no tenemos plata, ¿qué hacemos? Vamos a sacar plata de como sea, cometiendo delito.
de todo el abanico de delitos que tenemos para cometer, ¿cuál es el mejor? Secuestro. Ya, ok. Se determinan a qué vivienda van a ir a realizar las fechorías. Dice que alquilan una casa frente a una familia, la casa de una familia que habían ya eh, determinado para la acción. Esperan que el esposo se vaya a trabajar, ingresan y secuestran a la esposa y a los hijos menores, ¿ya? Luego viene el esposo a casa y también lo secuestran a él. Lo secuestran a él, lo amarran hasta las 3 de la mañana y le piden 5.000 soles, me parece que es aquí el tema, ¿ya? Y cuando el señor va, dice, ya voy a traer la plata, se va a traerla y va a la comisaría y denuncia. Lo que pasa es que cuando la policía llega no logra capturarlos. No salió bien el operativo, no logra capturarlos, sino después. Bien, este caso termina en una conclusión anticipada, ¿no? En una conclusión anticipada de 10 años. ¿No? No está muy claro cómo llegamos a la nulidad, pero lo cierto es que cuando fundamenta el juez para imponer los 10 años, en la conclusión anticipada, no establece tanto los fundamentos de hecho y de derecho que deben sustentar, los argumentos que deben sustentar, así sea una sentencia con conclusión anticipada. Debe hacerlo, ¿cierto? Entonces, es allí lo que genera la nulidad y es la sala la que determina que hay la nulidad porque no son 10 años, sino son 25 años. ¿Y por qué no le dieron los 25 años? Porque no consideraron o excluyeron a los menores de edad, diciendo, como son menores de edad, y no tienen libertad para poder decidir si permanecen o no, la segunda versión, ¿no? Si permanecen o no permanecen en un lugar por tener, no tener capacidad de decisión, entonces no son sujetos pasivos, ¿no? Entonces la Corte Suprema dice, no, sí son sujetos pasivos. No importa que tengan capacidad. Un enajenado mental puede ser secuestrado y eso no impide a su libertad. Podrá estar privado de su raciocinio, pero no de su libertad, ¿no? De este modo se aprecia que el Tribunal Superior no apreció debidamente los hechos imputados por el fiscal superior, pues de la lectura de su requerimiento se aprecia que la secuencia fáctica abarcó un periodo extendido de días en los que el agraviado Teófila, padre de los menores de edad, dejaron a estos mismos y a su hija mayor, Maribel Palomino, con sus captores, e incluso estos refirieron que los secuestrados amenazaron con atentar contra la integridad de los menores de no cumplir con sus exigencias. Por ello se aprecia que la superior no realizó una debida motivación que justifique su decisión de no considerar como agraviados a los menores de edad, pues estos sí lo fueron en igual momento del secuestro objetivo y motivo de la presión para seguir su finalidad extorsiva, por lo que dicho extremo deberá declararse nulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí son los menores de edad sujetos pasivos. Dos más tenemos entre las diferencias que nos presenta el delito de secuestro y coacción, ¿no? No es lo mismo hablar de secuestro y coacción. Y aquí, para ir terminando, vuelvo al ejemplo que les puse al inicio, ¿no? Tenemos a una decana rodeada de un conjunto de estudiantes, la autoridad, el rector, creo, no sé quién me llamó, el rector o el vicerrector, no recuerdo ahora, pero me dice, la han secuestrado. Entonces, el abogado tiene que llegar para determinar si sí o no, ¿no? Además que se trataban de estudiantes. Entonces, el hecho es que se le preguntó a la decana si ella se sentía víctima de algún delito. Ella dijo que no, ese rato me debía haber ido, y los estudiantes dijeron, ya ve, doctor, no la estamos obligando. A ver, si eso es cierto, solamente lo podré comprobar si es que ustedes permiten que la decana se retire. Si no, yo tendré que ir por lo menos a la Fiscalía de Prevención del Delito para que ella determine si hay o no hay un evento de secuestro ante la privación de la libertad ambulatoria de la decana. No, doctor, no está secuestrada. A ver, vamos, decano. La tuvimos que ir sacando, ¿no? Así como quien dice, comprobar las cosas. Ya una vez afuera estaban los vigilantes, ya no había nada. ¿No? Los estudiantes se quedaron allí, pero ya no había pues a quién reclamar.
Definitivamente no veía yo del delito de secuestro en este caso, porque si vamos al tipo penal no hay algo fundamentado, nada justifica, ¿no? Pero mal orientados de repente la finalidad, el móvil, de reclamar, según ellos, un justo derecho de tener mejores materiales, etcétera, etcétera, quita del ámbito del derecho penal, ¿no es cierto? Creo que allí si se hubiéramos iniciado algún proceso, creo que los abogados defensores tranquilamente podrían haber invocado mínima intervención, última ratio, los principios derivados del principio de legalidad. Creo que ahí sí, ¿no? Creo que ahí sí debemos tener en cuenta. Ahora, coacción, porque también es la otra figura, ¿no? El que obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. La decana estaba siendo obligada a hacer algo. Ella dijo que no, ¿no? No, aquí estoy haciendo despacho, dice. Bueno, o sea, el hacer del despacho del día a día. Les dijo, yo estoy haciendo despacho y escuchando a los jóvenes. Entonces, figura de secuestro no. Figura de coacción, pues tampoco, ¿no? No la estaban obligando. Sin embargo, siempre queda el tema. ah, ¿Pudo ella salir por sí sola? Tal vez hubiera sido el tema perjudicial, ¿no? Porque cuando hay un grupo de personas, una multitud, nadie puede controlar a la multitud. ¿Qué pasa si al salir la agarraban a golpes y todo lo demás? Un poco el temor, ¿no? El temor de salir, pero no es relevante si la víctima tiene o no temor, sino que no tiene las posibilidades ordinarias para poder trasladarse, desplazarse libremente, sin mayor privación que aquellas que la propia ley contempla. Entonces, ese es el caso de secuestro, ¿no? Ese es el caso de secuestro por el cual del año 2006 a la fecha, pues ya pasaron muchos años y sigue todavía siempre causando alguna pregunta, de repente alguna consulta o intervención o duda de parte de aquellos que puedan escuchar estos casos. Así que de repente si tiene consulta, alguna pregunta, algún comentario, encantado de poder escucharlos. Como, mientras tanto, como les decía, el tipo penal sí nos podría llevar a algunas figuras, ¿no? Delictivas que rayan mucho con el tema del secuestro y la privación de la libertad, pero habría que ver el motivo, ¿no? Sin motivo fundado, sin motivo fundado. Excluimos, ¿cuántas veces nos dejaron de repente a nosotros? Y cuando llegábamos tarde, el colegio hacía eso, un colegio nacional, no nos dejaban en la calle, pero nos pasaban al colegio y nos decían, vayan ahí a la subdirección de OVE, y no salgan de ahí, no podíamos salir. Entonces, secuestro nunca lo habíamos visto de esa manera. Sin embargo, tal vez alguien podría denunciar y tendríamos que desglosar elemento por elemento para establecer si es que estamos o no realmente ante un delito de secuestro. Es variedad. Y ¿no? Hay muchas variedades. El caso también de los periodistas de Cuarto Poder, que fueron a Anguía, creo, a Cajamarca, a hacer el reportaje, y los de las rondas campesinas, pues lo retuvieron, ¿no? Lo retuvieron. Ahí salieron varios constitucionalistas y varios a analizar el caso, y la opinión mayoritaria
va en el sentido de que las rondas campesinas, al ser, tener las comunidades campesinas una justicia particular especializada y dentro del territorio por sus usos y costumbres, tiene el hecho de poder proteger su hábitat cultural y por lo tanto no estarían hablando del delito de secuestro, ¿no? Hay muchas jurisprudencias que el tema de las rondas campesinas. Por eso tal vez, porque los periodistas en todo momento salían a decir, estamos evaluando si es que presentamos o no una, creo que les hubiera ido mal al final de cuentas, ¿no? Por todo lo que ya se ha resuelto respecto a rondas campesinas. Bien, Instituto Magíster, quedo de su atención. Está el registro, el Instituto Magíster, el administrador. Sí, doctor. Bien. Este delito es más casuístico que otras cosas, ¿no? Básicamente se configura de una manera muy simple, pero subvertientes que habría que ir analizando. Yo, si no tienen preguntas, quedo agradecida por la invitación que me formularan. Estimados doctores y doctoras, este sería el momento adecuado para poder realizar las preguntas respecto al tema. Los micrófonos están encendidos, pueden en cualquier momento hacer. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Ese caso de, usted ha indicado de que los ronderos habían, pues, a los peristas retenido. Tiempo entonces, ¿eso qué sería, doctor? Según, A no ver, sé un si podría momentito. explicar eso. Ok, ok. A ver, el hecho concreto fue que salió la noticia de la hija del presidente que estaba ofreciendo obras, ¿no es cierto? Ese fue el primer reportaje. Luego otro grupo de Cuarto Poder va hacia la misma zona porque ya también había noticias de las carreteras, etcétera, que se estaban construyendo. De acuerdo a la propia versión de ellos, dice que llegaron hasta un lugar del camino, estaban dirigiéndose hacia un poblado, cerca de un grupo de personas que se identifican como campesinos o como ronderos, perdón. Y allí es donde dice, retienen, no los dejan avanzar y además les quitan sus equipos de trabajo, las cámaras, los micrófonos. Entonces, y estuvieron por cierto tiempo. Dice que ellos fueron liberados gracias a la intervención del alcalde del lugar, ¿no? Y es por eso que logran retirar, logran irse después de un tiempo determinado. No interesa porque el tipo penal no lo contempla como un requisito de configuración. El X tiempo puede ser cualquiera. Y ellos, al ser consultados por sus demás colegas,
si se sentían secuestrados, ¿no? Ellos decían obviamente, ¿no? Eso es un tema que no hemos podido movilizarnos porque ellos nos impedían movilizarnos. Pero cuando le decían, van a presentar la denuncia, siempre decían, vamos a evaluar, ¿no? Y ese vamos a evaluar estaba en función justamente al tema de si las rondas campesinas tenían la potestad o tienen la potestad para poder retener, no, no pueden detener. No pueden personas en atención a sus extraños, ¿no? Extraños, lleguen a registrar su modo de vida. De repente es una justificación, ¿no? Pero de pronto uno de los reporteros de Cuarto Poder dice, sí, está bien, ellos respetamos las costumbres, filmando en ese momento, nosotros nos íbamos hacia uno de los pueblos. Nos han intervenido en el camino, ¿no? Y ahí viene el tema de si al ser un tramo transitable se puede aplicar los usos y costumbres de una determinada comunidad, ¿no? De una determinada comunidad campesina o comunidad nativa. Creo que el caso hubiera dado para debate, aunque como insisto, hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema que hacen referencia a las rondas, ¿no? A las rondas campesinas como facultadas para poder hacer estos tipos de intervenciones. Así que delito, pues creo que no configuraría. Muy bien, no vienen más preguntas por parte de los participantes. Estimado doctor Juan Miguel Juárez Martínez, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que venimos organizando. Saludos cordiales, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.